Hola Enfoque, familia de Enfoque, ¿cómo estás? Bendecido lunes, aquí estamos nuevamente en este tiempo tan especial que tenemos. Está conmigo el pastor Eddie Castillo, yo le digo Indiana Jones, ya ustedes conocen, el arqueólogo por excelencia, arqueólogo bíblico. Bienvenido, pastor, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa tan fascinante. Ajá. ¿Qué te Estoy gusta del feliz. programa? Cuéntame. Me gusta todo lo que el Señor está revelándote en estos tiempos tan importantes que está viviendo la iglesia, verdades que han estado ocultas por mucho tiempo, verdades que muchos no se han atrevido a hablar de un púlpito, y esta plataforma que el Señor te ha dado, lo veo como un regalo de Dios, lo veo como una puerta que Dios ha abierto para preparar a su pueblo. Amén. Para educarlo, para asegurarnos de que su pueblo no esté confundido, para aclarar quizás algunas cosas que no entienden, aclarar enseñanzas erróneas, porque hay tantas y tantas escuelas de pensamiento, Es cierto. tanto que escoger, Es cierto. tanto que está disponible a través del internet en estos tiempos, no como cuando yo era niño, que no habían tantas enseñanzas, no habían tantas avenidas para aprender o recibir de diferentes personas. Entonces es crítico en estos tiempos que vivimos ahora hablar la verdad sin esconder nada, para que el pueblo de Dios sea alertado, sea preparado, sea edificado, sea discipulado y sea enviado a todas las naciones para preparar al pueblo de Dios para lo inevitable, el próximo evento profético, que es el rapto de la iglesia. Tú eres predicador, ¿no? Creo que sí. Se ve. Es lo que vamos a hacer. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí nuevamente. Es sumamente interesante todo lo que estamos hablando, estos tópicos de arqueología, porque reafirman lo que la palabra de Dios dice, aunque nosotros no debemos tener ningún problema en confiar y creer lo que Dios habla. Amén. Pero Él, conociendo el ser humano, pues ha dejado un rastro, una huella, por así decir, a través de miles de años, a través de estos lugares, y esta ciencia que es la arqueología. Exacto. En el último episodio que grabamos vimos que se llama, en caso de que usted no lo haya visto, puede regresar y ver ese episodio, es Arqueología Bíblica, pasado, presente y futuro. Pero pastor, tú nos estabas hablando y yo te pregunté qué cosa es la arqueología, porque tenemos la idea de que es alguien que tiene un pasatiempo, por así decir, con una brochita moviendo el polvo de aquí para allá, pero en realidad es mucho más que eso. ¿Nos puedes compartir? Aunque para mí personalmente eso de la brochita moviendo el polvo de un lado para otro, yo lo encuentro muy interesante. No tiene nada de aburrido para mí, porque cada pequeño descubrimiento es algo poderoso, algo que habla del pasado y habla del futuro. Amén. Pero en realidad la arqueología es la ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad. Especialmente a través de sus restos, tenía entonces un lugar preeminente, el cual no podemos ignorar, ni debemos ignorar, porque ella, la arqueología, no solo habla, sino que también testifica de lo que una vez fue, pero también apunta hacia el futuro, que es inevitable. Ahora, hay muchas personas que equivocadamente, y me perdonan, piensan que el Antiguo Testamento ya no es relevante, que el Antiguo Testamento en realidad no tiene peso en nuestra vida espiritual, lo cual es un pensamiento errado. ¿Okay? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es aplicable a nuestro diario vivir. Pero bueno, a lo que vamos. Pregunta para ti, pastor. ¿Hay estos lugares o estos testigos arqueológicos, por así decir, en el Nuevo Testamento? Oh, sí, o sea, hay un sinnúmero de descubrimientos en el Nuevo Testamento que son verificados a través del Nuevo Testamento. Y digo un sinnúmero porque son innumerables. Cada día hay más y más descubrimientos, cada día hay más y más información que se encuentra, que testifica, habla de lo que hemos leído. Habla de historias verídicas. Cuando tú y yo estábamos conversando anteriormente, antes de comenzar a grabar este segmento, me estabas diciendo que habían, ¿cuántos? 72 ciudades. Sí. Yo sé que tienes tus notas contigo, sí, porque obviamente es mucha información. Sí. 72 ciudades que han sido encontradas, que están en las páginas de la Biblia. Sí, pero antes de hablar de esas ciudades, yo quiero que sepan todos
que hay más de 25,000, escúchenme bien, 25,000 sitios arqueológicos que prueban la narrativa histórica de las Escrituras. Qué impactante. Más de 25,000 sitios que han sido ya encontrados. Por ejemplo, en Jerusalén y en Palestina hay más de 100,000, escuchen bien, en Jerusalén y en Palestina hay más de 100,000 sitios que confirman la cultura y la gente, aún la ropa que usaban en ese entonces, la comida, lo que comían en ese entonces, que no es lo mismo que se está comiendo en estos momentos porque todo ha cambiado. Los árboles que existían, las plantas que existían en ese entonces, que hoy nadie las ha visto. Semillas que se han encontrado, por ejemplo, en Egipto, se han encontrado semillas que tienen más de 5,000 años, que han estado bajo tierra, en una cajita, encerrados. Yo no me quiero desviar del tema porque este hombre sabe mucho de arqueología, pero tú enseñas en ISOW.org. Exacto. Es una escuela bíblica, esto es un anuncio no pagado, una escuela bíblica en español. Hizo español, exacto. Hizo español. Y ahí tú tienes una clase de apologética, Exacto. donde se puede aprender también todas estas cosas. Él es un excelente maestro, gloria a Dios, no es porque es mi esposo, pero es la realidad. Y todas estas cosas, el tiempo las ha preservado. El tiempo como que ha guardado estos tesoros para que nosotros supiéramos que nuestro Dios sería incapaz de engañarnos. Así es. Cuando la Biblia dice que tú eres sano por su llaga, tú puedes creer eso, porque si lo otro, si lo antiguo, si lo anteriormente hablado ha sido verificado y se ha dado, sabemos que es cierto lo que habla la Biblia. Entonces, si Dios dijo aquello y es cierto y se ha corroborado, entonces si Él me dice a mí, tú eres sano por la llaga de Jesús, eso implica que yo verdaderamente soy sana. O sea, Así es. Es como una explosión, el ver todas estas cosas es como una explosión interna en nuestro espíritu, porque puedo confiar en que Dios no me va a engañar. Exacto. Y yo los exhorto, nuevamente, como dijiste ahorita, no estamos aquí para promocionar la escuela de ISOW Español, No. pero es un privilegio poder ser los vicepresidentes, tú y yo, de esa escuela y ser maestros de esa escuela que está alcanzando en este momento más de 10,000 estudiantes alrededor del mundo entero. Tienen una plataforma global. Una plataforma global a través de las cámaras, del lente de una cámara, pero si pueden buscar esta clase que yo di, que yo enseñé acerca de la apologética bíblica, algo que revolucionó mi vida completamente, porque pude indagar y leer y estudiar estudios de muchos años, de eruditos, de historiadores, personas que han encontrado reliquias que estaban enterradas por muchos años, que hablan de la veracidad de la Biblia, hablan de verdades que siempre han estado ahí, pero simplemente las hemos descubierto ahora. Se nos ha enseñado ahora a apreciarlas. Este es el tiempo. Este es el tiempo, exacto. Y yo pienso que este es el tiempo de nosotros entender que todo esto ha estado ahí guardado, preservado, porque hay tanta voz allá afuera que nos quiere llevar en otra dirección. Así es. Los patrones de funcionamiento del enemigo siempre han sido los mismos. Alejarnos de Dios, Exacto. alejarnos de su presencia, de su corazón. De la verdad. De la verdad. Y Poncio Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y qué ironía tan grande que él estaba parado Delante de la frente verdad. a la verdad. Exacto. Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Amén. Pero pastor, tantas voces, tenemos la habilidad de accesar cualquier tipo de información a través de nuestros teléfonos y tenemos ese pequeño problema de que todo lo que oímos muchas veces lo creemos y decimos, mira, esta persona está hablando esto, pero en realidad Dios nos está llamando a oír, pero también a entender que hay forma de verificar, de confirmar Así es. que lo que está escrito en su palabra es verdad. Así es. Y estas ruinas arqueológicas y todos estos lugares en los que vamos a estar profundizando en estos próximos segmentos, Dios mío, como que están, como tú dijiste anteriormente, gritando.
es verdad lo que está escrito en la Sí, las Biblia. piedras ya no están hablando, están gritando, están dejándonos saber, aquí estamos para hablar de verdades que hasta ahora no has visto. Entonces, para aquella persona que pueda pensar que, bueno, el antiguo pacto, no sé, no es muy relevante, lo que sea, cuéntame, ¿qué han encontrado? ¿Qué ruinas? ¿Qué hay en el Nuevo Testamento que verifique la palabra de Dios? Hay un sinnúmero, nos tomaría horas si tuviera el tiempo para compartir todo lo que se ha encontrado, todas las pruebas que hablan de una verdad que ya no se puede negar. Pero tengo unos cuantos puntos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, los eruditos tienen un documento siriaco, muy probablemente escrito en Edesa, alrededor del año 200 después de Cristo, conocido como los Hechos de Tomás. Esto es algo que es palpable, que está escrito, que puedes verlo en un museo, puedes tocarlo, puedes leerlo. Este documento se considera una pieza de ficción, pero está escrito como el documento que dice que tomó lugar en la India. Todo esto tomó lugar en la historia y tenemos pruebas, tenemos tantas pruebas que hablan de verdades que no podemos negar. Por ejemplo, como decías ahorita, hay 72 ciudades específicas nombradas en el Nuevo Testamento. ¿Y saben algo? Todas las 72 ciudades que están nombradas en la Biblia han sido encontradas. Ni una. Sin comentarios. Ni una ha quedado escondida. Las 72 ciudades nombradas específicamente en el Nuevo Testamento han sido descubiertas. Eso te vuela el cerebro. ¿Verdad que sí? Es algo poderoso. Y como decíamos ahorita, es que Dios quiere que sepamos estas cosas. Sí. Dios quiere que no seamos confundidos, que no seamos desviados, que no nos creamos cualquier cuento que nos quieran hacer por ahí otras personas que no tienen revelación de la palabra, que no tienen comunión con el Espíritu Santo, que no conocen, ni anhelan, ni aprecian la verdad del Evangelio. Todo está delante de nosotros. Amén. Todo está palpable y todo va a salir a la luz. Tiene que salir a la luz porque viene pronto el rapto de la iglesia. Amén. ¿Qué más tengo por aquí? Esto es muy importante saberlo porque la alta crítica solía decir que las escrituras eran alegorías y tipologías y que los lugares no eran literales y nada más lejos de la verdad. Cada día, todos esos que discutían, esos críticos que decían que todo esto era alegorías o tipologías, están quedándose muy callados, no tienen nada que decir en este momento. No pueden refutar nada. No pueden refutar nada porque están viendo con sus propios ojos, pueden tocar la evidencia de algo que hasta ahora estaban negando que fuera algo verídico. Y a mí me fascina todo esto. Yo quisiera hablar con esos que han querido engañarnos por tantos años y decirle o preguntarles, ¿qué tienes que decir ahora? ¿Qué le vas a decir a esa piedra? Exacto. Esa piedra que te está gritando en tu cara, que has estado mintiendo y engañando a mucha gente por muchos y muchos años. Qué tremendo. Está Belén, por ejemplo, Belén, 6 millas al sur de Jerusalén, el lugar de nacimiento de Jesús, que habla el libro del Evangelio según Mateo. Ese lugar está ahí. Hemos estado en Belén. Sí. Es un lugar que existe, un lugar real. Betania, cerca de Jerusalén, en una ladera del Monte de los Olivos. También hemos visto un lugar precioso, un lugar poderoso. Ahí está el hogar de María, de Marta y de Lázaro, Sí. que habla el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1. Está Gaza también, por ejemplo, cerca del Mediterráneo, el que conducía a un camino desde Jerusalén. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Está Emaús. Todos sabemos la historia de Emaús. Ese camino está a 4 millas al sur de Jerusalén, un lugar que existe. Tú puedes ir a ese lugar hoy, el lugar que se dirigían los discípulos cuando de pronto se apareció alguien que estaba ahí en todo momento. Dios mío. ¿Se imaginan eso? ¿Y qué experiencia poder caminar en esos lugares? Exacto, exacto. Por ejemplo, me viene a la mente la sinagoga de Capernaum. Sí. Nosotros hemos estado en ese lugar en Exacto. Israel porque antes de que comenzara la guerra, pues íbamos cada otro año a Jerusalén, llevábamos una excursión para aprender, para revivir, para confirmar. Y estuvimos ahí en esa sinagoga de Capernaum
Y qué experiencia saber que los pies del Mesías estuvieron en ese lugar. Exacto, exacto. Hemos estado en ese lugar, es un lugar impactante. Vimos lo que resta, lo que queda de los hallazgos que quedan de la ciudad de Capernaum. Dicen los eruditos que en esa misma ciudad de Capernaum quedan los restos de la casa donde entró el paralítico por el techo. En ese mismo lugar. Son cosas fascinantes. Como decíamos ahorita, todo hijo de Dios debe ir a Israel, aunque sea una vez en su vida, para experimentar estas cosas. Sí. Pero hemos visto ese templo y yo he entrado ahí y se ven el cimiento original que está ahí desde el tiempo que Jesús estaba en la tierra, el templo donde Él entró, y vemos lo que dice Isaías 61, que el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí y me ha ungido para predicar la palabra de Dios. Él leyó la Escritura ahí ese mismo, día. Ahí hemos entrado a ese lugar. Entonces ves el cimiento, ves el color original de esas piedras y ves que encima de eso han construido otro edificio, otro templo. Es algo poderoso poder entrar a un lugar como ese y decir, yo he leído acerca de esto, mis pies están tocando el lugar donde Jesús se paró y habló algo tan poderoso que hizo que todos se quedaran callados. Porque hasta el día que Él llegó, todos habían leído cosas que habían memorizado. Pero ese día se paró delante de todos esos teólogos, todos esos que sabían mucho de la ley, y se paró el poder del Espíritu Santo a hablar la verdad y decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy del que ustedes han estado hablando todo este tiempo. Y todos tuvieron que quedarse callados, porque no podían discutir, que estaban parados delante de Dios. Ese lugar lo hemos visto, tú y yo. Hemos revivido esos momentos de la Escritura, exacto, siempre exacto. leemos la palabra, siempre traemos a los ministros, por lo general, traen una pequeña enseñanza del lugar y es verdaderamente algo tremendo, exacto. tremendo. Y aquí mismo al lado de Capernaum hemos visto la casa de la suegra de Pedro, donde Pedro vivió con Qué su lindo suegra. ese lugar. Sí. Se ve el mar de Galilea. Ahí mismo, a los pies. Ahí exacto. cerca hay flores, hay árboles. Es un lugar donde se respira paz. Exacto. Es un lugar muy hermoso. Puedes entrar a ese lugar que hoy en día es una iglesia, pero tiene un piso de cristal y puedes ver debajo de ese piso de cristal las ruinas que quedan de la casa de la suegra de Pedro, donde vivió Pedro. Y donde Jesús se quedó. Donde Jesús se varias quedó, veces. exacto. Muchas veces a Muy dormir tremendo. y comer, obviamente. Porque Capernaum fue la sede de Jesús durante su ministerio en Galilea, ¿correcto? Exacto. Según el Evangelio, según San Marcos. Ajá. Y en esa sinagoga Jesús Él enseñó, dio clases allí. y sanó gente. Y sanó a gente. Wow. Exacto. Qué lugar tan ungido. Que la tierra está ungida. Es la tierra del Mesías. Y todo eso lo podemos ver obviamente también en el Evangelio según San Marcos, en Lucas y en Juan también. ¿Qué otro lugar hay en el Nuevo Testamento donde donde se han encontrado estas ruinas y podemos decir, wow, en realidad los acontecimientos que narra la palabra de Dios tomaron lugar allí? Exacto. ¿Qué otro lugar está hay, el pastor? Palacio de Herodes, algo poderoso, el Palacio de Herodes y Pretorio de Pilato en Jerusalén, desde aproximadamente 1100 años después de Cristo, un pavimento al norte del monte del templo ha sido señalado como el Pretorio, pero los arqueólogos han descubierto que data aproximadamente de un siglo después de la época de Jesús y Pablo. Wow. Es algo poderoso, piedras que continúan gritando, de verdades que existen todavía. Los arqueólogos también han identificado algunos muros, cimientos y pavimentos herodianos cerca de la actual puerta de Jaffa, que se ajustan a las descripciones antiguas del Pretorio. Por esa puerta también hemos entrado. Hemos entrado por esa puerta también, exacto. Qué Exacto. impactante. Todo eso lo hemos visto. Muy interesante. Esos restos están cerca. Recuérdame, ¿dónde es que están esos restos? Están cerca del seminario ortodoxo armenio. Wow. Exacto. Puedo ver en mi mente ese lugar como luce, los Y donde recuerdos. se encuentra en este momento la Torre de David, que también hemos estado ahí. La ciudadela, sí. Exacto, la ciudadela donde está la Torre de David. Muy bonito. Un lugar excelente que todo hijo de Dios debe estar ahí, aunque sea, de nuevo repito, aunque sea una vez en tu vida. Y para esos que dudan de que Jesús vivió, de que Jesús es real, de que vino a la tierra como hombre y Él sufrió y fue llevado a un juicio ante
dignatario romano. ¿Qué evidencia tenemos de eso, pastor? Bueno, hay 8 pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a un lugar en Jerusalén llamado en griego pretorio. Y esos pasajes, esta palabra ha sido traducida como el patio del palacio, el cuartel general y el palacio de la guardia imperial. Es donde llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Allí hemos estado también. Se llama la fortaleza de Antonia. Antonia, exacto. Allí hemos estado. Y sí, tú puedes revivir todos esos momentos y oramos y le pedimos al Señor que Israel reciba estabilidad y paz nuevamente para continuar haciendo estas excursiones, por así decir, y llevar a las personas a que vivan. Hay muchas otras cosas que se pueden encontrar en Jerusalén, pero no solo en Jerusalén, sino hay otros lugares. Recuerdo que también tienes en esa escuela bíblica de iso.org, diste una clase de los apóstoles. Sí. Y de todos los lugares a donde ellos viajaron, por lugares remotos, lugares muy lejanos, donde dejaron su huella, donde hasta el día de hoy se han levantado iglesias en esos lugares donde ellos murieron, lugares donde ellos predicaron. Por ejemplo, el año pasado hicimos una gira siguiendo los pasos del apóstol Pablo por Grecia y estuvimos en lugares muy impactantes donde Pablo estuvo ministrando. Vimos los templos de Zeus, el templo de Afrodita, todos esos lugares donde este hombre se levantó y habló del Dios no conocido. ¿Qué impacto tuvo todo? Recuerdo el día que te paraste en el Bema. En el Bema. Eso impactó mi vida porque obviamente es algo que hemos leído, pero pensar que estuve parado en el mismo lugar donde estuvo Pablo, predicando, rodeado de tanta inmundicia. Y yo pensaba, a veces nos cuesta a nosotros, ¿verdad?, hablar de Jesús, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y pensar que Pablo estuvo parado en el Bema, rodeado de inmundicia, rodeado de tanto pecado, de personas que adoraban a cientos y miles de dioses ajenos. Y él tuvo la osadía, tuvo el valor, tuvo la unción, tuvo la revelación, el conocimiento, esa intimidad que solo la da Dios para hablar de unas verdades que cambió la vida de cientos y miles de personas. Y qué privilegio para nosotros el poder pararme en ese lugar y mirar hacia el mar que estaba delante de mí y pensar en las cosas que estaban sucediendo. Porque dicen los eruditos y los historiadores que en los momentos que Pablo estaba predicando, ahí en el Bema, habían orgías que estaban tomando lugar solo a pasos de distancia donde estaba Pablo predicando la palabra de Dios. ¡Qué poder de Dios! ¡Qué cosa tan impactante! ¡Qué osadía, exacto! ¡Qué cosa tan impactante! Y qué privilegio hemos tenido de poder visitar esos lugares. ¿Y qué me dices de cuando me pude parar en Filipo, delante de la prisión donde estuvo Pablo y Silas? Yo recuerdo que ese fue un lugar emocionante para ti. Sí. Y está confirmado por los historiadores griegos de aquella época que ese lugar es exactamente donde estuvo Pablo y Silas. Y era un lugar bien pequeño. Sí. Me sorprendió eso. Y ahí está esa ruina para hablar, testificar, confirmar de que ocurrió. Exacto. Y lo que la Biblia dice es verídico. Exacto. Y sigo recalcando esto porque, hijo, Dios nos está llamando, Dios nos está atrayendo hacia su corazón con una cosa, verdad. Verdad, no podemos dudar de Él. Hay muchos dioses desde siempre, como dijimos anteriormente. El hombre siempre busca a alguien mayor, alguien más alto, alguien divino. Hay personas que adoran estatuas, hay personas que adoran deidades paganas, que hacen rituales paganos, que hacen otras cosas, pero Dios en este tiempo está descubriendo, revelando, mostrando todo esto. Es como que se ha guardado todo esto, como esta es mi última carta, antes de que haya un cambio drástico.
en la humanidad. Así es. Esta carta la quiero compartir ahora. Este es mi as. Aquí lo voy a poner para que veas que yo tengo intenciones de ganar este juego, pero no lo quiero hacer solo. Quiero que estés a mi lado. Amén. Y eso implica que tenemos que dejar costumbres, Así es. tradiciones, ideales de hombre, cosas que se nos han enseñado por mucho tiempo para ahora abrazar la verdad que Dios nos está hablando. Tenemos que salir de mucha religiosidad también, que se nos ha enseñado. La persona que ha crecido bajo una estricta religiosidad le cuesta a veces mucho trabajo ver la verdad, porque se limita a no salir de esas cuatro paredes, a no tratar de ver más allá de lo que está delante de sus ojos, a no cambiar, y no estamos hablando de cambiar la doctrina que te han enseñado, se está hablando en este momento de entrar en aguas más profundas, para conocer un poco más de lo que se nos ha enseñado hasta ahora. Y yo recuerdo ese día en esa prisión, cuando yo me paré delante de esa prisión y tomé con mis manos las barras de la puerta de esa prisión. Que estaban todas oxidadas. Estaban todas oxidadas y miré lo pequeño que era ese lugar y me puse a pensar en lo que tomó lugar ese día. Allí, cuando estaba Pablo y Silas y comenzaron a adorar a Dios, la presencia de Dios que tiene que haber inundado ese lugar. A mí me estaba gritando esas piedras que yo estaba tocando, sí. Esas barras que estaba tocando de las puertas de esa celda. Me estaban hablando de una verdad que yo había leído, perdón, pero ahora estaba viviendo a la misma vez. Mi espíritu estaba siendo agitado por una verdad que yo estaba presenciando en ese momento. Fue algo que impactó mi vida para siempre. Sí, son recuerdos que uno guarda para siempre. Y en un momento difícil de nuestra vida, en que tú dices, ¿dónde está Dios? Sí. No lo oigo, no lo siento, ¿por qué no me ayudas? Dios siempre está ahí. Así es. Y es impactante tener entonces esa memoria, ese recuerdo de que, hey, en realidad es palpable para mí porque lo viví, porque lo sentí. Exacto. Estos lugares que hemos leído existen. Y estamos hablando de todo esto y haciendo alusión a estas cosas porque estamos preparándonos para entrar en aguas un poco más profundas, aún dentro del tema de la arqueología, ¿no? Porque vamos a estar exponiendo en estos próximos episodios cosas un poco más complicadas, diríamos, un poco fuera de lo normal. Vamos a entrar abajo, vamos a profundizar. Exacto. Así que nosotros necesitamos estar preparados, Así mismo. porque algo va a acontecer en esta tierra que va a sacudir al planeta. Exacto. Si COVID fue difícil y vino a sacudir a la humanidad y a darnos cuenta de muchas cosas, pero dentro de ellas no tenemos control de nada. Así es. Estuvimos todos encerrados a la merced de lo que pensaba y decía y dictaba otro, para no decir otros, ¿verdad? Sí, así es. Y nos dimos cuenta de muchas cosas, salieron a relucir muchas cosas y también percibo, y corrígeme si piensas que estoy errada en esto, las tinieblas tomaron un paso agigantado hacia adelante. Así es. Ya no se esconde el diablo, ya está como aquel que dice, a flor de piel, aquí estoy, planté mi bandera y no me voy. Pero Dios tiene planes, sus pensamientos son más altos. Exacto. Que los pensamientos del ser humano y que de todas esas entidades, que por un tiempo se hicieron pasar como el Dios verdadero, pero el Señor los desenmascara, el Señor los expone a la luz y cuando viene la luz, la tiniebla huye y se disipa. Y si usted dice, no, pero ¿cómo va a ser? Mire, entre en su habitación, apague la luz. Usted va a ver que se llena de tiniebla. Pero en el momento en que usted toca ese interruptor de la luz y regresa la luz, se disipa la tiniebla, no queda nada de ella. Eso es una alegoría del ámbito del Espíritu, donde está la luz, donde está Cristo, donde está Dios, la luz del mundo, la luz de los hombres, dice el Evangelio de Juan. No hay manera que la tiniebla pueda resplandecer o estar. Entonces, por eso queremos sacar todo esto a la luz. Sí, claro, y sabes, yo escucho mucho
personas decir, yo quiero ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y quiero decirte algo, se dice muy fácil, pero si no tratas de averiguar qué pasó en la antigüedad, no vas a poder tener la menor idea qué es lo que se avecina. Y no vas a poder ser entendido en los tiempos. Tienes que saber qué sucedió en la antigüedad primero para poder comprender, para poder absorber, para poder digerir lo que se avecina, lo que está casi ya delante de nosotros. Sí, Eclesiastés, siempre me equivoco diciendo ese nombre. Eclesiastés. Eclesiastés 3:15. Exacto. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Me gusta mucho eso. Y Y Dios Dios restaurará lo que pasó. wow, ¿estás escuchando? Eso es para ti hoy. Voy a repetir ese versículo me parece muy relevante, ¿verdad? Sí. Para lo que estamos hablando. Sí. Se encuentra en Eclesiastés 3:15 y dice así, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Qué impactante. Qué verdad tan potente. Muy bueno ese versículo, Amén. muy interesante, Muy relevante. muy relevante, pero hemos llegado al final de este tiempo. El tiempo vuela cuando estamos Así en una es. conversación así tan tremenda, ¿no? Espero que usted esté siendo bendecido, que pueda buscar todos estos lugares. Hay fotografías en el internet de todos estos lugares que estamos hablando de ellos. Y para la próxima excursión, ya saben, se compran el sombrero de Indiana Jones y nos acompaña. Vamos a ver a dónde nos lleva el Espíritu Santo próximamente. Pastor, gracias por estar aquí en este tiempo corto, pero con mucho contenido, ¿verdad? Amén, amén. Como que nos hemos comido un buen plato de comida con un buen bistec en este día. Amén. Así que, querido amigo, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, gracias por orar por nosotros para que sigamos adelante trayendo estos temas tan importantes. Amén. Que Dios te bendiga.